¡Upa! Muy bien, muchachos, vamos a recordar la clase pasada y aprovechemos a la gente. Nicole, Andalucía, Jeremy, cuéntenme, ¿cuántas etapas hemos visto en la Revolución Francesa? ¿Cuántas etapas de la Revolución Francesa hemos estudiado? Cuéntenme. ¿Cuántas etapas de la Revolución Francesa hemos estudiado? Cuéntame, vamos, pero ¿cuáles son? ¿Cuándo son? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la primera etapa de la Revolución Francesa? Primera etapa de la Revolución Francesa. Dividimos la Revolución La monarquía. La primera, La monarquía. la etapa monárquica, muy bien, Miriam. La segunda, La etapa la republicana. etapa republicana, bien Lorenita, bien Lorena, bien Miriam, bien Sebastián, bien. Y por último, la etapa El imperio napoleónico. imperial, ¿no? La etapa imperial, muy bien. Pero Napoleón fue derrotado, ¿no? ¿Se acuerdan? Napoleón, a ver, ¿quién me dice cuándo podemos decir que se inicia la caída de Napoleón? ¿Cuándo comienza su debilidad? ¿Cuándo? ¿Cuándo, Chasca? ¿Cuándo, Sebas? ¿Cuándo? El pequeño gigante perdió, dice Sebastián. ¿Cuándo se inicia la debilidad? Tobías dice quinto, en Rusia, cuando Napoleón invade Rusia, y así es, ¿no? Luego de la invasión a Rusia, queda debilitado y será derrotado en una batalla. Si no te acuerdas el nombre de la batalla, no interesa, ¿no? Es la batalla de, a ver, lo que se acuerdan, es la batalla de Leipzig, ¿no? Será capturado y llevado a la isla de Elba, en el mar Mediterráneo. Es cuando Napoleón será capturado en la isla, mira, en Leipzig, y será llevado a la isla de Elba, que comienza este nuevo periodo. Este nuevo periodo llamado, ¿cómo se llama, Quinto? El periodo llamado la Restauración. La Restauración, como su misma palabra lo dice. La Restauración. ¿Qué tienen que hacer en la Restauración? Tienen que restaurar. Restaurar. ¿Qué tienen que restaurar? A ver, ya te dejo con esa imagen, plum, volvemos. Mira, ¿qué tienen que restaurar? Restauración, tienen que restaurar. ¿Qué se va a algo que ha sido alterado, algo que ha sido cambiado? Miriam tenía como enamorado a Tobías. Viene Sinaí y te lo quita, Tobías. Pero luego tú derrotas a Sinaí, le metes un par de lapos, pla, pla, un puñete, y restauras, mira, restauras tu relación con Tobías. Vuelve a ser tuyo, Miriam. Eso es la restauración. Entonces, ¿qué se va a restaurar? ¿Qué se va a restaurar? Pues Sinaí es una suposición nada más, Sinaí, tranquila. Yo sé que no te gusta Tobías. Yo sé que no te gusta Tobías, te gusta Saúl. Ya, vamos, ¿qué se va a restaurar? ¿Qué se va a restaurar? Cuéntame. ¿Qué se va a restaurar en Europa? ¿Qué es lo que ha sido alterado? Cuéntame, ¿qué ha sido alterado, bebé? Ha sido alterado todo el poder político y económico y social. Es decir, muy bien, Ariana, el antiguo régimen. Ha sido alterado el antiguo régimen con el imperio, con el imperio Napoleónico. Pero si ya te dije que Napoleón, el imperio napoleónico, ¿qué significa? La extensión de los logros de la Revolución Francesa. O sea, no solo será alterado el antiguo régimen en Francia, sino en toda Europa. Y como Napo fue derrotado, entonces los reyes que derrotaron a Napoleón tienen que restaurar su poder. Tienen que restaurar el antiguo régimen. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, Miriam, ya sea, ¿por qué apagan su cámara las demás? Ya habían prendido su cámara bonito y lo apagan. ¿Por qué son así? Motívame, emocioname, si no me voy a poner triste. ¿Ah? Ya, entonces no va a ser, no me emociono si no veo, ahí ve, quiero verte, bebé. Necesito ver que estoy conversando con más personas. ¿Cómo la aprendo? Prendiendo, pues. No importa, Arcel, no interesa. Esta restauración, mira, será alterada. Será, los reyes otra vez se alteraron. No, no, no. Ha vuelto, ha vuelto. Vuelve. Napo vuelve otra vez a su país. Vuelve, Napo vuelve a vivir en su país. ¿Napoleón vuelve o no vuelve? Dime. ¿Napoleón vuelve o no vuelve? Cuéntame.
Vuelve, pues, vuelve. Muy bien. ¿Cómo se llama el retorno de Napoleón al poder de Francia? ¿Cómo se llama ese retorno? El gobierno de los 100 El días. gobierno de los 100 días. El gobierno de los 100 días, la restauración, los reinos otra vez forman coaliciones y derrotan a Napoleón, ahora sí, definitivamente. En la batalla de Waterloo. Batalla de Waterloo. Muy bien, ahí está la restauración. ¿Qué es la restauración entonces? Es, mira, el periodo histórico en que se va a restaurar el antiguo régimen. Así de simple. Todo esto que está aquí, tú lo puedes resumir en ello. Simplemente es el periodo en que se va a restaurar el orden político, económico, social alterado por Napoleón y la Revolución Francesa. Ah, quinto. Ahora, la pregunta que yo te hago, ¿se puede restaurar todo el antiguo régimen en Francia? ¿Se puede restaurar todo el antiguo régimen en Francia? Hola, Renda, prende tu cámara, Renda. No, ¿por qué no? ¿Por qué no, bebé? ¿Por qué no se puede restaurar todo el antiguo régimen en Francia? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué pasa si nuevamente restauran todo el antiguo régimen en Francia? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, bebé? ¿Qué pasaría? La gente se volvería a rebelar, pues. Si nuevamente se restablece el poder total del rey, la sociedad estamental y se anulan todas las leyes que han dejado, que se ha logrado con la Revolución Francesa, la gente se puede volver a rebelar, ¿me entiendes? Entonces los logros de la Revolución en Francia se van a mantener, ¿ya? Algunos limitados, pero se van a mantener para que la gente esté tranquila. Pero en el resto de Europa no. Bueno, ahí están las características. Mira, defensa del absolutismo, característica política del antiguo régimen. Contra la expansión del liberalismo, ¿no? La soberanía popular. Mira, profe, se reúnen en el Congreso de Viena. En el Congreso de Viena tienen que tomar decisiones, repartirse los territorios. Mira, el canciller, el diplomático más importante es Metternich, canciller de Austria. Se restablecen las monarquías absolutas. Hay un reordenamiento del mapa político europeo. Se reparten los territorios. A Francia la van a volver nuevamente a hacer, a tener los límites que tenía antes del imperio napoleónico. Mira, sí, quinto, no la desaparece, la querían desaparecer. Algunos decían, hay que desaparecer Francia. Y otros dicen, no. Se crea la Santa Alianza, bebés. Aleluya, aleluya. Hay que intervenir en cualquier país donde se desarrolle cualquier tipo de revolución. Mira, fomentado por Rusia, el zar dice, Austria, Prusia, Francia, España, todos los reinos, hay que formar una alianza. Si en uno de sus reinos el pueblo se rebela como se rebeló en Francia, intervenimos, defendiendo la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios, Renda? ¿Y qué es la palabra de Dios, Johan? La palabra de Dios es que el rey tiene el poder absoluto. Listo, nada más. Esa es la restauración. Más fácil que tu ex. Principios de la restauración. Mira, no es posible, mira, escucha. No es posible paz sin un monarca, ¿no? No es posible la paz sin un monarca legítimo, elegido por Dios, ¿no? Un monarca legítimo es el que fue elegido por Dios. Y la Constitución le quita poder a Dios, dice. ¿Ves? No puede haber una monarquía constitucional. No puede haber. Cada potencia es responsable de mantener el orden internacional. Es decir, yo puedo intervenir como potencia en otro país. Yo tengo la responsabilidad de mantener el orden mundial. Intervenir para restaurar a cualquier monarquía en peligro por revolución. Imagínate. Los congresos serán los árbitros para la solución de problemas internacionales entre los reinos. Facilito, señores. Quinto, y tú dirás, ¿y la Santa Alianza va a intervenir en algún país? Quinto, mira, bebé, mira qué dice acá. ¿Qué dice acá? Los 100,000 hijos de San Luis llegan a Madrid.
Pues hombre, coño, en España te cuento que va a haber una revolución liberal. ¿Ya? No sé si tú te acuerdas. Y si te acuerdas, excelente. Y si no te acuerdas, métete un cachetadón. En la conferencia de Punchauca, el virrey La Serna le ofrece la constitución de Cádiz a San Martín. Es porque en España hubo una revolución liberal y obligaron al rey de España a reconocer la constitución de Cádiz. Mira, y por eso los 100.000 hijos de San Luis atacan España y le devuelven el poder absoluto, mira, a España. ¿Te das cuenta? Imagínate. Ah, quinto. Ah, así es, mi bebito fiu fiu. Listo, eso es la restauración y con eso terminamos la clase anterior. Ahora vamos a desarrollar la práctica sobre la Revolución Francesa y la Restauración. ¿Alguna pregunta sobre la restauración? ¿Alguna pregunta sobre la restauración, Chita? Todo bien, ¿no? A ver, ¿qué dice por acá? Profesor, Napoleón murió en Santa Elena, ¿no? Así es, Saúl, de ahí nunca salió. De ahí nunca salió Napoleón y ahí quedó el pobre Napoleón. Poder desarrollarla. Número 1, lanza tu clavecita. Número 1, uy, no puedo compartir. No puedo compartir, bebito fiu fiu. Si ustedes tienen la práctica, pásenmela para poder compartirla. No puedo compartir porque la práctica que tengo está con claves. Así que no les puedo dar las claves. A ver, alguien me comparte por el chat, por favor, la práctica para poder compartirla. O así nomás, ¿no? O así nomás, ¿qué dices? Así nomás, ¿no? Ya, pregunta número 1. Ahí está María Fernanda. Maffer León. A ver, vamos a bajar la práctica que nos ha prestado María Fernanda. Mientras tanto, anda marcando, bebé. Marca tu clave. Número 1. Y dice así. Un ratito, aquí está revolución. Revolución. Ya lo estoy guardando. Revolución. Vamos a bajarlo ahora. Así nomás. Pregunta número 1. Ustedes la tienen. El autor del contrato social, obra que tuvo mucha influencia en los burgueses que impulsaron la Revolución Francesa, proponía un pacto o acuerdo político entre el contrato social. El pueblo le cede el poder al rey, ¿no? Y el rey tiene que gobernar bien. Clave correcta, ¿cuál sería? El pueblo y los gobernantes. El pueblo y los gobernantes. Muy bien. 2. Los estados generales fueron reuniones convocadas por el rey Luis XVI para analizar y debatir alternativas que resuelvan el déficit fiscal de Francia. Sin embargo, no hubo mucho consenso ni acuerdo debido principalmente a, recuerda, no hubo consenso en la reunión. Hay crisis en Francia y para eso se convoca a los estados generales, para desarrollar una reforma tributaria. Pero no hubo consenso, hubo pugna entre nobles y burgueses por el sistema de votación. Y por eso, ¿qué pasó? El Estado ya no rompe con los estados generales y forma la Asamblea Nacional. 3. La etapa más radical de la Revolución Francesa, donde se ejecutaron a muchos sospechosos por ser enemigos de la revolución. ¡Uy, la época del terror, ¿no? La época del terror, ¿cuál es? Robespierre. Robespierre era del partido. ¿De qué partido? Del partido Habla Renda. Robespierre era del partido. ¿De qué partido habla? Jacobino, bien mía, jacobino. El partido radical, el bravo. Clave correcta, la C. 3, la C. 4. El rey absolutista francés que fue ejecutado durante la Revolución Francesa fue el rey absolutista francés que fue ejecutado durante la Revolución Francesa fue al ojo, hola amiguitos, soy el rey Luis XVI y me están casando con María Antonieta. Luis XVI, muy bien. Ha aducido y el motivo aducido para realizar la ejecución fue la traición, ¿no? La traición que supuestamente cometió pidiendo apoyo, mira, a Austria, ¿no? Y a Prusia. Muy bien. Clave correcta, bebito fiu fiu. 5. En el proceso de la Revolución Francesa, destacó la figura de Maximiliano Robespierre, que en el discurso La democracia es un estado en el que el pueblo soberano, guiado por las leyes, que son el fruto de su obra,
lleva a cabo por sí mismo todo lo que está en sus manos y por medio de sus delegados todo aquello que no puede hacer por sí mismo. Expresó. ¿Qué expresa en esa frase? ¿Qué expresa? La importancia de un gobierno representativo democrático, ¿no? La importancia de un gobierno representativo y democrático. Imagínate. Profe. 6. La Revolución Francesa fue uno de los acontecimientos más importantes del siglo XVIII, ya que dio inicio a la edad contemporánea. Según la división de la historia eurocéntrica, la etapa donde se dio más cambios fue la Asamblea Constituyente, cuando se decretó la anulación de los derechos feudales, la expropiación de los bienes del clero y el reconocimiento de derechos políticos y civiles al pueblo por medio de la Constitución. Muy bien. 7. Dentro de las primeras medidas adoptadas por la Revolución Francesa, encontramos la Constitución Civil del Clero. ¿Qué permitió? Mira, esta medida determinó que el Estado tenga un carácter laico. El Estado es laico. El Estado no debe profesar ninguna religión. Clave correcta. Clave correcta. Dominar, someter a la Iglesia Católica al Estado, ¿no? Incorporar el clero católico, ¿no? Al Estado francés. Que no sea un ente aparte, que esté sometido bajo las leyes del Estado. Bajo las leyes del Estado. Y no que el Estado esté sometido a las leyes de la Iglesia. Muy bien. 8. Después de la victoria francesa sobre la primera coalición, Prusia y Austria, los jacobinos tomaron el control del Estado, formándose el Comité de Salud Pública y otros. ¿Cómo se llama ese gobierno? A ese gobierno de los jacobinos. ¿Cómo se le conoce al gobierno de los jacobinos? Luego de la batalla de Valmy, toman el poder en la convención. ¿Cómo se le conoce a ese gobierno? Chicos, ¿cómo se le conoce a ese gobierno de los jacobinos? Gobierno radical, gobierno de Robespierre, el gobierno del terror, bien mía, el gobierno del terror. Y ese gobierno de terror, mira, va a matar mucha gente, y varios franceses ya cansados, especialmente los girondinos, lo derrocan, ¿no? Lo derrocan en la llamada rebelión termidoriana. Clave correcta, el golpe del termidor. 9. Al mismo tiempo, la convención, con el pretexto de la falta de unidad que había dificultado hasta entonces la marcha general de la guerra, resolvió asumir todo el poder ejecutivo, además del poder legislativo y judicial, y creó un comité de salvación pública, al que dio poderes muy extensos, casi dictatoriales, medida que fue de inmensa importancia para todo el desarrollo ulterior de la revolución. Dice ahí, según el texto, a pesar de que la Revolución Francesa se inspirase en los ideales de la Ilustración, la formación del Comité de Salvación Pública contradecía el principio democrático de el Comité de Salvación Pública o de Salud Pública está dirigido por Robespierre, y Robespierre va a tener un poder total, un poder fuerte, que va en contra de ¿qué? En contra del planteamiento democrático de la división de poderes. División de poderes, la D, ¿no? La D. 10. Según el texto, la nobleza, mira, quienes ocupaban altos cargos en el ejército francés absolutista, además de ser grandes propietarios, se les asignaba ¿qué? Mira, la nobleza, que era la clase dominante del país, no contaba en su seno más que 147,000 hombres, frente a un censo total de cerca de 26 millones de habitantes. Pero en cambio absorbía por lo menos la quinta parte del presupuesto del Estado. O sea, todo el billete del Estado se iba a ellos. Mira, bueno, no todo, ¿no? La quinta parte. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría o la mayor cantidad de los ingresos públicos se va a ir hacia ellos, ¿no? Imagínate. Se le asignaba la mayor cantidad de los ingresos. ¿Qué diferencias, no? Qué gran diferencia. 11. El segundo brazo que dominaba la gran masa de los campesinos era el clero. Claro que dentro de él había también categorías muy distintas.
La potencia económica hacía una cuarta parte del suelo francés era propiedad de la iglesia. Estaba en manos del alto clero, de los cardenales y abates, que percibían docenas y cientos de miles de libras de renta anual, entre ellos y los pobres curas de aldea, cuyos ingresos ascendían a unas 800 libras al año. Mira, imagínate. Ay, ay, mediaba un abismo. No obstante, el clero formaba un todo y oprimía como Estado a la gran masa de los campesinos pobres que se contaban por millones. Según el texto, los miembros de la Iglesia Católica en la Francia prerevolucionaria fueron grandes. ¿Qué dice el texto? Que tenían gran extensión de ¿qué? ¿Tenían gran extensión de qué? En el texto leemos que tenían gran extensión de tierras. Entonces, ¿eran qué? Clave, latifundistas, ¿no? Latifundistas. Clave B. 12. La burguesía, grupo social que destacó en la Revolución Francesa, no era homogénea, pues en esta clase social había miembros de un gran poder económico, como otros que eran dueños de modestas fortunas. Los que integraban la gran burguesía eran propietarios de grandes negocios en pleno proceso revolucionario. Sus representantes se integraron en el club político conocido como Partido Político Integrado por la Alta Burguesía. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los girondinos. Muy bien, los que se sientan a la derecha. Excelente. 13. El abate Sieyès. Mira, en ¿Qué es el Estado?, publicado en 1789, a través de las preguntas, ¿qué es el tercer Estado? Todo. Es el pueblo. Todo. ¿Qué ha sido hasta hoy en el orden político? Nada. Nada. No opina. No tiene poder. Nada. Mira, ¿qué pide? Llegar a hacer algo. Y llegará a hacer algo con los estados generales, ¿no? Entonces, ¿qué plantea? ¿Qué está planteando? La necesaria participación del pueblo en los asuntos públicos. Clave, amor, amor, amor. 14. La toma de la Bastilla simbolizó la lucha contra el absolutismo, así como también el descontento popular contra los Borbones y el apoyo de sectores como los sans-culottes a la burguesía. Todos estos eventos ocurrieron en el periodo de la Revolución Francesa, conocido como el periodo donde se dio la toma de la Bastilla, la abolición de los derechos feudales, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, la constitución civil del clero y la constitución de 1791. Dime, asamblea constituyente. Bien, Tobías, asamblea constituyente. Última pregunta. Pocos días después de la toma de la Bastilla, el Comité de la Constitución de la Asamblea Nacional puso en discusión la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La idea de esa declaración, sugerida por la famosa Declaración de Independencia de los Estados Unidos, era muy justa, puesto que estaba en vías de realizarse una revolución cuyo resultado había de ser una profunda transformación de las relaciones entre las diversas capas de la sociedad. Convenía establecer los principios generales antes de que estas transformaciones fuesen expresadas en los términos de una constitución. Según el texto, después de la toma de la Bastilla, los dirigentes políticos de Francia decidieron aprobar un marco jurídico para transformar la sociedad francesa. Clave, amor, amor, amor. Amor, amor, amor. ¿Alguna pregunta con respecto a la Revolución Francesa, bebés? Profesor, ¿qué eran los latifundistas? Los que tienen grandes extensiones de tierra, papi. Los que tienen grandes extensiones de tierra son los latifundistas. ¿Muy bien? Listo. ¿Alguna preguntita, bebito Fiu Fiu? ¿Alguna preguntita? ¿Todo bien? ¿Todo bien, no? Listo.